Un momentico para que deje de compartir pantalla. Es que, bueno, el desarrollo de la temática del día de hoy la vamos a realizar en dos partes, como la hemos venido realizando todos estos días. Vamos a trabajar hoy un tema fundamental que es el niño desde el punto de vista psicológico, los factores que influyen en su desarrollo, la visión espírita del niño, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la segunda parte. Cuando nosotros empezamos a organizar esta tarea sobre el proceso de los niños, realmente les soy sincera, sentí una emoción grandísima, porque soy madre, soy abuela, soy educadora, ¿sí? Y veo que mi vida, alrededor de todo, siempre han estado los niños presentes, que son para nosotros una gran energía. Ayer nada más me llamaban los nietos, ¿sí? Y pues he tenido algunos quebrantos de salud, pero ellos me llaman y me hablan, me dan esa energía, me dicen Lita, porque me dicen Lita de abuelita, nosotros estamos aquí desde lejos, pero te estamos dando toda la energía, todo el amor, tú te puedes levantar, vamos para adelante. Eso me da la fuerza que ningún medicamento, que ningún tratamiento me da. ¿Mm? Esa es una emoción para mí. Y próximamente viene la tercera nieta, que es un regalo maravilloso de Dios, Amelia. Entonces, vamos a iniciar sin más preámbulo. Cuando nosotros hablamos del proceso del desarrollo, de la psicología del desarrollo infantil, estamos hablando de una rama de la psicología, ¿sí? Esta rama de la psicología se dedica al estudio bio, psico y socio de los niños. Pero como hemos entrado a una etapa de mirar al ser humano desde su nacimiento como un ser holístico, entonces ya esta parte de la psicología también habla de la parte moral del niño, del desarrollo espiritual, ¿sí? Y de ese ambiente natural en que lo rodea. Existen diferentes teorías ontogenéticas donde nos hablan de las diferentes fases que hay de los niños, que en una edad hacen esto, que en otra edad hacen esto, pero nos hemos dado cuenta y los escritores se han dado cuenta que estas teorías deben ser muy flexibles, porque de hecho hay factores que influencian directa o indirectamente el desarrollo del niño. Ya no podemos decir que un niño a los tantos meses se sienta, si no es un niño que no es estimulado, ¿sí? No es lo mismo un niño que es deseado, amado, y que desde el vientre se le habla, se le canta, se le dice lo importante que es para nosotros, el amor que sentimos por él, a un niño que fue un accidente biológico y quedé en un estado de embarazo, que pienso en el aborto y lo veo como una opción para supuestamente quitarme ese problema. Entonces no es lo mismo el desarrollo de un niño que fue deseado a un niño que no fue deseado y que se ha pensado en abortar. Y más nosotros como espíritas, que sabemos que el espíritu desde la unión del óvulo con el espermatozoide, ya el espíritu está ligado a nosotros a través de una extensión de superespíritu. Y ese espíritu que va a nacer está ahí. Siente nuestro cariño, siente nuestras caricias, siente nuestras palabras. Eso lo ayuda y lo motiva a crecer de manera diferente. Pero para tener una idea, nos vamos a tomar algunos actores, vamos a tomar escritores, psicólogos,
Vamos a tomar en este caso a Jean Piaget, que nos habla de las etapas del niño, de las etapas de desarrollo psicológico del niño. Y vamos a tomar hoy de los 0 hasta los 12 años, ya que en el próximo jueves vamos a trabajar todo lo concerniente a los niños que se encuentran en el periodo de la adolescencia. Hablando de esta etapa sensoriomotriz, sensorial, lo que siente, movimiento, ¿sí? Que es un desarrollo grande en los niños desde los 0 hasta los 2 años, ¿sí? Podemos decir entonces que los niños en la etapa sensoriomotriz adquieren control de motor, movimiento, ¿sí? Empieza ese proceso de desarrollo donde pueden levantar la cabeza, donde la pueden sostener, donde se pueden voltear, donde se pueden sentar, donde empieza el gateo, donde empiezan a pararse, donde empiezan a dar sus primeros pasos, que para nosotros como padres, ¡ay!, es lo máximo, cuando empiezan a correr. Es ese control motor de los niños. Conoce los objetos del mundo físico. Entonces ya le llama la atención los objetos. Empieza por conocerse sus manitas, ¿sí? ¿Cómo son? Empieza por conocer los objetos que colocan de colores. Por eso los móviles que le colocan a los niños en esa primera etapa, recién nacidos. Para ellos les llama muchísimo la atención. Y de ahí en adelante empieza a hacer relación con el juguete, con los objetos, de diferente forma. Es capaz de agarrar los objetos, de moverse sin dirección al objeto e imitar los sonidos y acciones. Entonces ya viene un proceso de imitación, que para nosotros como padres, esa felicidad cuando uno le habla algo y él imita, se ríe, ¿sí? Son momentos apoteósicos. Aquí hay un cuadro que vamos a ver, no me voy a detallar, voy a detallar para mirar parte por parte, pero queda grabado en el archivo, donde vamos a mirar un desarrollo holístico de los niños hasta los 3 años por ahora, y después hablamos las generalidades de los 3 hasta los 7 años. Vamos a hablar de un desarrollo físico, de un desarrollo neurológico, de un desarrollo cognitivo, de un desarrollo del lenguaje emocional, social y del yo, ¿sí? De ese self como tal. Entonces, nace nuestro bebé, ¿sí? Deseado. Hay escuelas de estimulación temprana para los niños de esa edad. En el Centro Espírita, yo tuve la oportunidad de visitar en Río de Janeiro el Centro Espírita León Denis, no sé si Claudita, creo que lo has visitado, y es hermoso, hermoso todo el edificio que hay para trabajar con los niños desde recién nacidos hasta adolescentes, pero es todo un edificio. Y en los niños de esta edad, las cunitas, la decoración, todo el proceso de desarrollo de estimulación temprana que se realiza con ellos en el área del espiritismo, uno sueña con tener esos programas ya establecidos con esa infraestructura, con todo el personal aquí en cada una de las regiones que nosotros tenemos. Entonces, para mirar así, abuelo de pájaro, porque como dije, no podemos quedarnos en estos cuadros, pero queda ahí el material. Sabemos que el desarrollo físico en esta edad de los niños, ellos crecen rápidamente de estatura y de peso. Duermen la mayor parte del día y en la noche vienen los trasnochos para papá y para mamá. Entonces es importante empezar ese trabajo a ellos de establecer con los niños ciclos de sueño. Muchas veces cometemos el error que hay es el bebé, está llorando, hay que dejarlo. No, hay que hacer lo que él diga porque apenas está aprendiendo. Miren, son
espíritus en desarrollo. Y si estamos diciendo que el niño aprende desde el vientre de la madre, si estamos diciendo que el niño escucha, que el niño se le puede estimular, se le puede enseñar, entonces ya fuera de ese vientre de la madre, sigue ese proceso de enseñanza-aprendizaje para ellos. Y es importante que nosotros desde muy temprano empecemos con ellos a establecer pautas, ¿sí? Para que el niño vaya entendiendo cómo debe ser la disciplina, los procesos, porque entonces más adelante vamos a tener niños que hacen berrinche por todo, que quieren que los padres hagan lo que ellos quieran y que manejan a papá y mamá con este dedito, como decimos popularmente. Entonces, eso es importante. En esta edad, los reflejos están presentes. Empieza el desarrollo del cerebro. Una cuarta parte de su desarrollo del tamaño normal del adulto tiene en esta edad los niños una cuarta parte del desarrollo del cerebro. Y también los reflejos. La mielina de los nervios ópticos empieza también su proceso de formación de la mielina, que es la banda que recubre a las neuronas, ¿sí? En la parte del axón para que se puedan dar esas sinapsis. Comienza también la etapa sensoromotora, aprende por un condicionamiento, porque se le repiten las cosas, también es un proceso de aprendizaje en esta edad de los niños. Les gusta el movimiento de los objetos. Se comunica por medio del llanto. Y yo quiero acá enfatizar algo. Muchos papás que he escuchado, que como no están preparados, en este primer mes el niño llora y entonces empezamos con la palmadita. No me deja dormir. ¿Qué llanto? Molesta mucho. Y miren que el medio de comunicación en este primer mes es el llanto para los niños, ¿sí? Él no tiene otra forma de comunicarse todavía. Reconoce, ¿sí?, los sonidos que él escuchaba en el vientre. Entonces, por tal razón, no debemos ser tan extremistas, ni tan permisivos, ni tan autoritaristas, ¿sí? Entender que este primer mes es importante el llanto como medio de comunicación para los niños, ¿sí? Ese llanto indica más que todo emociones negativas. Tengo frío, tengo calor, estoy orinado, tengo hambre. Entonces hay que buscar la manera de detectar qué es lo que el niño desea. Y esa relación, si ha sido muy buena en el embarazo, en la etapa de gestación entre madre e hijo, la madre logrará identificar con más facilidad qué es lo que el niño nos quiere expresar. Por eso esa comunicación entre madre e hijos es fundamental, ¿sí? Fundamental. Empieza también el cambio de las relaciones con los familiares, ¿sí? Ya los padres empiezan a diferenciar cuando es un niño o una niña. Entonces, el trato indirectamente por nociones culturales ya empiezan a tratar diferente a un niño a una niña. Ya del mes a los 6 meses, el niño empieza a tomar los objetos, los empieza a levantar, los gira sobre ellos, empieza para algunos el proceso de gateo. El proceso de gateo no tiene una edad determinada. Algunos pueden iniciarlo a los 6 meses, otros a los 9, otros al año. No tiene una edad determinada, como les decía. El desarrollo de la visión profunda también alcanza un 20-20, quiere decir que es muy bueno, ¿sí? Importante también el funcionamiento cerebral. El niño empieza a diferenciar ya las emociones básicas. ¿Cuáles son nuestras emociones básicas? Tengo sueño, hambre, quiero dormir. Ya el niño hay una diferenciación en esa parte de esas emociones básicas. Cuando tiene una situación que es agradable para él, entonces empieza a repetir estos resultados.
eh, eh, busca los objetos y los deja caer. Para él es emocionante que los objetos se caigan. Y a veces nosotros lo regañamos porque tira el objeto. Que no tire el objeto, que mire que esto. Y el niño está en esta etapa de 1 a 6 meses, pero es una forma de él sentirse bien, de sentir un estímulo en esa edad que él tiene. Entonces, eso es importante. Reconoce las palabras familiares, reconoce la voz de papá, la voz de mamá, las cosas que me dicen, empieza a sonreír, las imágenes y sonidos inesperados empiezan a aparecer. Entonces es bonito poder compartir con el niño todo este proceso, ¿sí? Ya comienza a desarrollar en él la confianza básica. Y una cosa importante, el niño que se siente seguro con X persona, le sonríe, se siente bien. Pero el niño que no se siente seguro, porque hay un rechazo hacia esa persona, que puede haber ahí una situación espiritual del ayer, el niño llora, manifiesta su malestar, ¿sí? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Comienza a surgir el sentido de la operatividad y de la coherencia propia. Entonces, ya se está formando con esa identidad, con esa individualización que él tiene como espíritu creado por Dios. De los 6 a los 12 años ya empieza a sentarse sin apoyo, empieza a, se sostiene por sí solo, se mantiene en pie y se sostiene por sí solo. Es posible que algunos, como dije, esto no es una regla general, empiezan a dar sus primeros pasitos. Su peso se triplica, se triplica. Entonces, eso es importante. El niño participa con un comportamiento dirigido a las metas, ¿sí? Puede distinguir las diferencias entre pequeños conjuntos de objetos y entre pequeños conjuntos. Ya empieza a diferenciar dónde hay más objetos, dónde hay menos objetos. Por eso, importante la estimulación con los diferentes juegos, con los encajes, con las torres, con los cubos de encaje, todo eso, los colores diferentes, es importante a seguir con todo este proceso de gesticulación, ¿sí? Empieza el balbuceo, empieza a imitar sonidos, ¿sí? Adquiere conciencia de su experiencia subjetiva y puede compartirse. Entonces ya empieza ese desarrollo como tal en el niño. De 1 año a 2 meses, aumenta la estatura y peso un poco más, es más lento que en ese primer añito, ¿sí? Pero ya podemos decir que ya en esa edad ya el niño camina. Importante seguir todos los procesos de desarrollo normal para poder detectar en los niños algunas falencias, ¿sí? Algunos niños que no se pueden sentar, que se van a sentar y se van de un lado para otro, que no tienen fuerza en su cabeza, que no pueden pararse. Entonces, es importante hacer ese seguimiento y en buscar la ayuda médica, porque en esta primera edad también se pueden detectar muchos factores que afectan al niño, algunas enfermedades, ya sean genéticas, ya sean enfermedades psicomotoras, ya sean enfermedades cognitivas. Entonces es importante hacer todo ese proceso, todo ese seguimiento. A esta edad de 1 a 2 años, el niño ya puede aprender a subir escalones. Importante. ¿Por qué? Tuve una experiencia cuando trabajaba con un preescolar importante, muy famoso aquí en Bucaramanga, y yo manejaba el grupo de transición antes de pasar a primero. Tenía una niña de 6 años largos. El preescolar quedaba en el piso tercero, muy bonito, solamente para ese piso era solo para ese grupo, con piscinas, con parques hermosos, era muy, muy bonito. Pues resulta que tenía una mamá
que todos los días me subía la niña alzada los 3 pisos. Yo, pero ¿cómo le ocurre? Déjela caminar. Ella aquí corre, camina, se sube al saltarín, brinca, y usted nunca me la deja subir las escaleras. Cuando está conmigo, bajamos los diferentes escalones y lo hace. Era una mamá sobreprotectora, no había podido tener hijos, era ya una señora mayor, pero no había entendido el desarrollo de su hija y que debía respetárselo. Caemos muchas veces por la sobreprotección y afectamos a los hijos, sin el deseo de hacerles daño, pero indirectamente los estamos afectando. Entonces, es importante que miremos que tenemos que tener un punto de equilibrio, ni muy permisivo, ni muy autoritario, ni ser tan sobreprotector, pero tampoco tan descuidado de nuestros hijos. Entonces, es fundamental este aspecto. La imitación diferida depende menos de los entornos y estímulos espacios, o sea, ya él, su imitación lo hace de una manera más espontánea. ¿Mm? Participa en los juegos, tiene representaciones mentales y simbólicas, ¿sí? Su desarrollo del lenguaje se sobreextiende y subextiende los significados de las palabras. Ocurre una explosión de lenguaje hermosísima. Cuando ellos empiezan a hablar, que salen de esa etapa de balbuceo, pero que empiezan a mencionar palabras que la dicen de una manera como tan linda, pero es también importante que nosotros le vayamos diciendo, si él dice una palabra mal dicha de acuerdo a su edad, nosotros vayamos hablándole de la forma correcta de decir las cosas, para que él vaya asimilando, porque no va a pasar como esos padres que los niños hablan, papi, ¿qué galleocha? Y entonces los papás, ¿qué quiere galleocha? Los papás le hablan de la misma manera. Y supuestamente el padre es el espejo, es el modelo donde el niño está aprendiendo. Entonces, ¿cómo va a aprender a tener un lenguaje coherente y fluido si el papá le habla de la misma manera que el niño está hablando cuando en el niño es natural por su proceso de desarrollo, más en el padre no? Entonces, es fundamental. Y no solamente en los padres. Nosotros cuando tengamos niños en nuestros centros espíritas, en las escuelas espíritas de estas edades, ¿sí? Saber cómo debemos hablarles a ellos. Aparece la empatía, que es una de las emociones más hermosas. El niño ya empieza a tener respuestas empáticas hacia las demás personas, hacia los demás niños, ¿sí? Pero también, paralelamente, aparece en él sentimientos de turbación, a veces de envidia, de no querer compartir, porque empieza el proceso del egocentrismo. Como trabajadores en el área de familia, infancia y juventud y como padres, debemos trabajar muchísimo para que de ese periodo de egocentrismo, donde él, pues de hecho en el hogar, es el más pequeño, todo gira alrededor de él, entonces ha asimilado ese comportamiento que tienen con él y lo lleva a dar una respuesta egocéntrica. Pero al niño no hay que dejarlo en ese proceso, porque del egocentrismo al egoísmo, el paso es tenue y rápido. Entonces, es fundamental trabajarle todo ese proceso para que el niño, esa empatía que se generó en ese mismo instante, en esa misma etapa, en esa misma edad de él, sea mayor y esas buenas emociones opaquen a las emociones negativas que pueden aparecer. Fundamental. Debemos ser críticos objetivos. Seamos docentes, seamos padres, seamos abuelos. Porque el niño desde muy temprana edad empieza a manifestar lo que es.
y hay que empezar a corregir. En la Fundación Espírita que tuvimos nosotros en el Centro Espírita, teníamos niños de escasos recursos, en miseria absoluta. Teníamos un niño que estaba desde un añito y siempre veíamos comportamientos muy negativos. Papá y mamá sobreprotectores, hijo único. Cuando tenía como 2 años y medio quizás, se presentó una circunstancia que, mejor dicho, fue muy clara para nosotros entender la situación espiritual de este niño y reforzar más el trabajo que le veníamos haciendo. Este niño le pegaba a los compañeros, le pegaba a la docente, era demasiado agresivo, demasiado agresivo. Y entonces empezó a pegarle a la docente patadas y puños y gritaba, me voy a suicidar, 2 años y medio, me voy a suicidar, ¿sí? Y le daba patadas y puños. Yo venía y me quedé parada en la ventana mirando, él no me estaba viendo. Después, cuando volteó y me vio, ¿qué reacción tuvo? Se tiró la mesa arriba, encima de él, y empezó a gritar, no me pegue, profesora, no me pegue, no me lastime, yo no estoy haciendo nada malo, no me pegue. Imagínense toda esa escena de un niño de 2 años y medio. Nosotros no podemos olvidar que son seres angelicales, hermosos para nosotros, pero tienen un pasado. Y hay que empezarle a trabajar toda actitud negativa que encontremos, hay que empezar a trabajar en los niños. ¿Sí? Seguimos con la etapa preoperacional. Ya vimos la sensoriomotriz de los 0 a los 2 años. La preoperacional de los 2 a los 7 años. ¿Sí? Adquiere habilidades verbales el niño y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, pero en su razonamiento ignora el rigor de las operaciones lógicas, ¿sí? Para él no se ha formado todo el proceso de operaciones lógicas en estas etapas. Y a grosso modo, este niño, pues ya su dentadura, supuestamente ya está en proceso de cambio, ¿sí? Su dentadura de leche ya está completa, su dentadura primaria, en esta etapa de los 2 a los 3 años ya tiene la dentadura primaria, ya aprende a dibujar, ¿sí? A vertir líquidos, a comer, a utilizar los cubiertos, aunque no sea de la manera correcta, a querer bañarse solos. Y debemos enseñarles a bañarse solos. Un niño de 2 a 3 años ya puede empezar este proceso, ¿sí? Regula el exceso de las reglas del lenguaje, ¿sí? Entonces, hay que trabajarle también esto, el vocabulario, que su desarrollo es mayor, a decir las palabras correctamente, ¿sí? Emplea frases de 2 palabras, a participar en las conversaciones de los adultos. Entonces ya es un proceso de lenguaje bastante significativo. En la parte social, el juego con otros es paralelo. Él muestra más interés hacia otras personas, en especial niños, ¿sí? O sea, él le gusta jugar con los niños más que con el adulto. Se desarrolla la iniciativa, entonces ya para la organización de los juegos, para la organización de las actividades, elige amigos, compañeros, puede describirse y evaluarse a sí mismo, surge la conciencia del género ya en este momento, así como los juegos y las actitudes empiezan también a delinearse por ese aspecto. Vamos a hablar acá de los 3 a los 6 años. Entonces, vemos acá, dice, hola, soy Emiliano, quiero que me conozcan. En esta foto acababa de cumplir 3 años y hoy tengo 6. Soy alto, igual que mi papá, se lo heredé,
Entonces ya ahí estamos hablando de un factor hereditario, que ya lo vamos a ver más adelante. Ya como solo, me baño, me visto solito, aunque a veces me siento consentido y pido ayuda a mi mamá y a mi abuelita. Eso es normal en ellos. Ellos ya pueden hacer las cosas, pero quieren que le hagamos las cosas por ellos. Y los adultos cometemos un error. Estamos trabajando con el niño en la clase y el niño quiere que la profesora le haga el dibujito, que le escriba. Ay, que tú puedes, papá. Yo he cometido como abuela ese error, ¿sí? Cuando viene a veces mi nieto, Lita, me dice, de abuelita, ayúdame a bañarme o ayúdame a comer, ¿sí? Emiro me dice, deja que come solo, deje que se bañe solo. Y a veces uno, por consentimiento excesivo, no se da cuenta de los errores que está cometiendo. Casi no me gusta jugar con las niñas. Son un poco lloronas. En esta edad, los niños empiezan a buscar sus juegos de acuerdo al género. Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Porque entonces las niñas ya les parecen muy lloronas, que molestan mucho, que se quejan mucho. Y a las niñas, los niños les parecen muy agresivos, muy fuertes y con la delicadeza de ellas no compaginan. Me gustan los juegos de actividades físicas, correr, brincar y a veces quisiera volar. Ellos, mejor dicho, es cierto, no tienen en cuenta ni muchas veces el peligro, ¿sí? Se suben a un lado, brincan para el otro, saltan para el otro y no tienen en cuenta el peligro, porque la actividad física en esta edad es bastante grande. Soy en ocasiones mal geniado y hago algunos berrinches, aunque confieso que no me va muy bien. Ya no me creen y me sancionan. Los niños hacen berrinches para mirar, probar, mi papá, mi mamá, mi maestra, cómo reaccionan en este berrinche. No ponerle cuidado, ¿sí? Dejarlo con su berrinche y nosotros seguir con la clase, con la actividad. Entonces ellos se dan cuenta, no resultó. Estoy buscando la manera de llamar la atención porque están buscando llamar la atención de diferentes formas y si nosotros no sintonizamos con la manera que ellos están buscando, implementando para llamar la atención y los ignoramos, se tienen que parar y se tienen que levantar. Pero hay mucha manipulación en los niños de esta edad. Yo leo y escribo. Me gusta escribir cartas, pintar a las personas que amo. Entonces ya hay un proceso de lenguaje escrito, ¿sí? Sobre todo a las personas que ellos aman, donde como el hecho de pasar, de iniciar ese proceso lectoescrito para ellos es tan importante, entonces lo manifiesto con los seres que más amo. Vivo escribiéndoles carticas, las vivo dibujando, les vivo haciendo corazones. Es muy bonito este proceso de lenguaje en esta edad. Ya puedo explicar lo sucedido y a veces me siento muy alegre y triste, ¿sí? Hay también manejo emocional. Ellos ya conocen la tristeza, la alegría, ¿sí? El dolor, ya pues identifican emociones, pero hay que trabajar con ellos en el manejo de las emociones, fundamental, ¿sí? Que trabajemos con ellos en este manejo de emociones, que ellos aprendan por qué estoy alegre, ¿sí? ¿Por qué estoy triste? ¿Cómo puedo controlar la tristeza? ¿Cómo puedo controlar el exceso de alegría? Escuchamos hablar de que hay niños en estado de depresión por todas las situaciones que se están viviendo y por no manejar bien las emociones. Es un trabajo bastante grande con ellos. De ahí pasamos a la etapa de operaciones concretas, de 7 a 12 años. En esta etapa es capaz de manejar los conceptos abstractos, los números, de establecer relaciones. El niño trabaja con eficacia, siguiendo las operaciones lógicas.
siempre lo que haga con símbolos referidos a objetos concretos y no abstractos, con los que aún tendrá dificultad. Entonces ya vemos un proceso de desarrollo mayor, ¿sí? Hacia la parte abstracta como tal. En el desarrollo físico, ¿qué ocurre en esta edad? Acercándose a los 10 años, y ahora vemos desarrollos precoz, que muchas veces encontramos niñas que están desarrollándose ya, tienen su primera menstruación, su menarquía, a los 10 años, ¿sí? Normalmente era de 12 años en adelante, pero por todas las circunstancias hormonales, alimentos y todo lo que se está viviendo, este proceso se ha adelantado. Entonces está el desarrollo en las niñas, los senos, los senitos aparecen, el crecimiento, el vello púbico, en los niños el cambio de voz, el vello, ya no les gusta jugar, ya quieren apartarse más y tener sus pares del mismo sexo, las niñas con las niñas, los niños con los niños, las niñas ya empiezan a ser más quejambrosas, ya empiezan a ser más delicadas, entonces si una amiguita no hizo lo que yo quería, entonces yo a esa amiguita ya me siento triste, como que siento que me han abandonado. También en esa parte del desarrollo emocional. Vemos que todo ese proceso de desarrollo en los niños tiene una influencia, como lo veíamos que días, de diferentes personas que están al lado de él, en su entorno. Todo ese proceso evolutivo está muy relacionado con las personas que están en su entorno. Y vemos que encontramos que la casa espírita, el medio social, llámese vecindad, llámese amigos, ejercen una influencia muy grande. La familia también, ¿sí? Los amigos, los compañeros del colegio. Por eso es importante que estemos en una estrecha comunicación para poder saber cómo son sus vidas, qué está pasando. Hace como unos 2, 3 meses me decía mi nieta, Lida, yo quiero comentarte algo. Imagínate que allá en el colegio hay una niña que habla con los muertos. Y empezó a hablarnos y resulta que la niña estaba utilizando la tabla ouija, la famosa tabla ouija, con la agujita y el papelito y todo. Entonces ella decía, y habla con el abuelo. Y habla, a mí me da miedo, pero a la vez yo quisiera. Entonces yo le dije, mi amor, ¿qué te hemos enseñado nosotros? Eso es riesgoso y eso me dio pie para establecer una comunicación con ella y explicarle. Debemos ser en esa edad más amigos que padres y abuelos y que profesores. Que ellos no nos vean como el profesor que está ahí parado al frente, donde solamente nos dicta la clase y ya, sino que yo pueda acercarme, le pueda expresar lo que siento. Tengo un niño de 5 años, cumplió ahorita el 9 de abril 6 años en el centro espírita. Todos los días me llama por videollamada. Es un niño que yo le digo a Miro que tiene un bagaje espiritual impresionante, ¿sí? Me llama, Leito, ¿me puedes explicar sobre la reencarnación? ¿Qué día? 9 de la noche. Empecé a explicarle la reencarnación, esto, lo otro. Ayer me hablaba, Leito, como tú das conferencias y tiene un vocabulario, yo quiero que enfoques, fue la palabra, enfoques las conferencias en 3 aspectos importantes. Paz, amor y fraternidad. Imagínense, de 6 años cumplidos. Después me dijo, él era un niño que la mamá era evangélica y hasta no llevan ni un año en el centro espírita. Entonces dijo, yo quiero que me expliques sobre Satanás y el infierno, porque a veces hablo de eso y la gente como que me mira mal. Claro, es un niño que viene de una iglesia evangélica. Le di la charla que el espiritismo no teníamos en cuenta, bueno, y le hablé. Y también yo te voy a pedir un favor, no me dejes con los niños pequeñitos porque yo ya me siento grande, yo ya cumplí 6 años, yo sé varias cosas y entonces yo quiero poder
aprender más cosas nuevas, no que me repitan lo que ya sé. Esa relación que nosotros tenemos con los niños, mejor dicho, nos ayuda a conocerlos, a saber de ellos, a ayudarlos en ese proceso. No sabemos qué tiene este niño. Nosotros hablamos con Emiro, le digo, este niño tiene un bagaje grande y habla de cosas que no las habla un niño de 6 años. Me dice, yo quiero ser conferencista y quiero que tú me ayudes, pero por favor, enséñame todos los días con una videollamada y me das una clase, me das otra y me das otra, a ver si aprendo a ser conferencista. Es un reto para nosotros. El factor hereditario. No podemos descartar que como espíritus reencarnados tenemos una influencia de la hereditario de nuestro padre, de nuestra madre y de las personas que conforman nuestra familia, partiendo de que las familias no son casuales, tienen su conformación desde el mundo espiritual. Y para eso quiero hacer referencia y los quiero invitar a ustedes que lean el libro Misioneros de la Luz, capítulo 12, preparación para la reencarnación, capítulo 13, proceso de reencarnación. Y en este capítulo aparece, esta es una de las ilustraciones del capítulo. En el capítulo 13 vemos cómo los espíritus hacen la selección del espermatozoide que va a fecundar el óvulo. Después de la relación sexual, los espíritus se reúnen, los espíritus que están encargados, que son los espíritus constructores de este proceso reencarnatorio, para poder detectar qué espermatozoide se necesita para fecundar el óvulo. ¿A dónde están las características hereditarias del papá, de la mamá, los gametos, toda esta información es seleccionada por ellos para que el niño renazca con las características que deben hacer. Pero importante, porque muchas personas dicen, ay, es que él sacó el genio igualito al papá, es de un genio terrible, ay, tiene una ira por todo, es rebelde. Los comportamientos tienen influencias en el espíritu. Acordémonos que el espíritu es el principio inteligente del universo, es el ser individual, el que es inteligente, el que piensa, el que siente. Entonces nosotros no podemos ponerle características o atributos del espíritu en que los heredó del padre. Si el niño es rebelde, si es grosero, si tiene comportamientos negativos, son propios del espíritu que los trae de otras existencias. Que el papá también tiene algunos comportamientos y que le ha reforzado estos comportamientos al niño con el ejemplo que le da. Sí, el ejemplo es un factor que afecta muchísimo, para bien o para mal. Entonces, debemos tener en cuenta estos aspectos en la parte de la herencia. Y ya para finalizar, el niño en la visión espírita. Si vamos a mirar ese ser angelical desde el punto de vista espiritual, es un espíritu inmortal que reinicia su aprendizaje en el mundo. Trae consigo al renacer un bagaje de experiencia, conocimientos, emociones y sentimientos y virtudes, cualidades nobles, defectos y desaciertos de otras vidas. Es un niño, un espíritu en un cuerpo pequeño para un reinicio, que tiene un pasado, que ese pasado puede ser positivo o negativo y que se va a mostrar en la existencia actual, que está viviendo un presente donde tiene un apoyo de familiares, de entorno social, de casa espírita para ayudarlo a transformar. Por eso se dice que esos primeros años son la etapa del modelaje para poder transformar en él las actitudes negativas, porque estamos ayudándolo a formar su carácter, su futuro, ¿sí? Estamos ayudándolo a que la siembra de él en esta existencia sea tan buena y pueda quitar los vástagos, las cosas negativas que hay en su comportamiento
para que su futuro sea mejor. Somos responsables de esos niños que Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Por qué es importante esta etapa de la infancia para el espíritu cuando sabemos que en mundos más evolucionados la infancia no existe? ¿Pero por qué es importante en nuestro mundo? Encarnándose el espíritu con la mira de perfeccionarse, es más asequible durante aquel tiempo a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su progreso, al que deben contribuir los que están encargados de su educación. Ahí vemos, los espíritus superiores nos ratifican la importancia de esta etapa infantil, que no están solos, no están solos. Siempre hay un acompañamiento espiritual, sobre todo en ellos, ¿sí? Cuando su proceso reencarnatorio todavía no se ha consolidado, sino hasta después de los 7 años. Entonces el niño tiene un acompañamiento espiritual grande, por eso es que aparece en ellos el amigo fantasma, que la psicología lo menciona así, el amigo fantasma, pero muchas veces son niños que tienen videncia, tienen facultades mediúnicas, con facilidad también por la etapa en que están, pueden ver los espíritus, ¿sí? Entonces tienen ese apoyo, esa compañía espiritual. Nos dicen en el libro El Consolador que prometió Jesús, nos dice Emmanuel. El periodo infantil es el más serio y propicio a la asimilación de principios educativos. Importantísimo. Y nos explica que en los 7 primeros años de vida, el espíritu encarnado se encuentra en un estado de adaptación a la nueva asistencia. A esa edad aún no existe un acoplamiento perfecto del espíritu y del cuerpo físico. Sus recuerdos del plano espiritual son más vivos y por esto es más susceptible a renovar el carácter, a modificar hábitos, a modificar comportamientos, a modificar situaciones del ayer. Es esa esponjita que podemos coger y que absorbe todo lo que se le da, todo el amor, todas las enseñanzas, toda la ayuda que se le da. Tengamos en cuenta esos seres hermosos que Dios ha puesto en nuestro camino y ayudémonos a que crezcan espiritualmente, a que crezcan para que sean cada vez mejores personas. Esperamos contar siempre con ustedes, nos dicen los niños. Muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo y vamos a pasar a la segunda etapa de este trabajo. Vamos a darle la oportunidad a Claudita para que continúe con una información súper especial. Claudita, estamos contigo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, la segunda parte de nuestro trabajo, vamos a hablar de manera más específica sobre la fase, el proceso de aprendizaje de los niños. Es un tema muy abrangente, hay muchísimas informaciones, pero yo he seleccionado aquellas que yo creo ser las más importantes, las básicas para este periodo de tiempo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a empezar. Voy a poner. Quiero empezar con una pregunta. Que preciso saber para enseñar bien? Es una reflexión para todos nosotros. Y voy a traer algunas ilustraciones
para que podamos pensar a respeito desta pergunta. Que preciso saber para ensinar bem? Será que nós, com suspeita de alguma enfermidade pulmonar, nós pediríamos ao técnico que radiografiou nosso pulmão, pedíamos a ele que oferecesse um diagnóstico e tratamento ao técnico, ou seria mais seguro que o médico, o doutor, o especialista nos oferecera o diagnóstico e o tratamento? Será que nós, alguém em sana consciência, embarcaria em um avião, sabendo que quem conduzirá este avião não é o piloto, e sim uma pessoa que trabalha em la torre del comando? Será que nós teníamos coragem de volar? Ou nós, para nossa segurança, solamente embarcaríamos se fuera o piloto o responsável por conduzir o vuelo? Um outro exemplo. Se nós necessitamos fazer uma cirurgia dentária, será que nós buscaríamos um dentista que não tivesse a especialização com a anestesia? Será que nós haríamos a cirurgia com ele ou buscaríamos um especialista, buscaríamos um dentista com uma maior qualificação? Que haríamos nós? É importante analisar estes exemplos, porque toda atividade, para ser bem desempenhada, deve ser antecedida de um aprendizagem específico. É necessário nos prepararmos para fazer nossa atividade. Bezerra de Menezes nos habla de maneira muito forte e importante. A pessoa que deseja desempenhar a tarefa de evangelização espírita infanto-juvenil deve possuir conhecimento da doutrina espírita, e falamos sobre isso em la classe sobre el educador, e buena moral como base para a tarefa que pretende. Como necessidade igualmente primordial, deve ter conhecimentos de pedagogia, psicologia, metodologia, sem deixar ao margem o alimento do amor, indispensável em todo cometido de valorização do homem. Então, acá, Bezerra de Menezes nos habla que é importantíssimo conhecer a doutrina espírita, a boa moral, pero que também é importante termos conhecimento a respeito de outras áreas que vai facilitar nosso trabalho. Que áreas? A pedagogia, a psicologia, a metodologia. Bezerra de Menezes acá não habla que temos que ser graduados, que necessitamos ter o título para fazer esse trabalho, pero sim que é necessário conhecimentos, que é necessário estudar um pouco mais, buscar informações, buscar recursos que nos capacitem em estas áreas específicas, porque isso irá favorecer, irá facilitar nossa atuação como educadores espíritas. Então, é necessário nos prepararmos, é necessário conhecer que trabalho estamos fazendo, que são aqueles que estarão sobre a nossa responsabilidade.
como trabalhar com eles, como se hace o processo de enseñanza-aprendizagem, como se processa a aprendizagem. É importante ter estes conhecimentos para compreendermos que não é solamente ligar com uma atividade, com uma canção, com um jogo, que estaremos trabalhando para conquistar os objetivos, as metas. É necessário compreender todo este processo de aprendizagem. Para que seja bem executada nossa tarefa, é necessário que o educador entenda aquilo que está fazendo, ou seja, que sepa como se dá o processo de enseñanza-aprendizagem. Porque a partir do momento que o educador tem conhecimento de como os niños vão aprender, como é este processo de aprendizagem, podemos elegir as atividades, os contenidos, a metodologia, os recursos, de acordo com este público que vamos atender para trabalhar. E vamos seguir mais adelante. O processo de aprendizagem. O que é isso? O que é esse processo? Aprendizagem é um processo ativo e constante, mediante o qual uma pessoa adquire conhecimentos, adquire habilidades e adquire comportamentos, atitudes e valores. Então, o aprendizagem é um processo ativo, constante, todo o tempo está ocorrendo, que, mediante este processo, nós vamos adquirir conhecimentos, vamos adquirir habilidades e vamos adquirir também comportamentos, atitudes e valores. Este processo de aprendizagem. Momento. Incorpora nova formação para cambiar nosso conhecimento. Incorpora nova formação para cambiar nosso conhecimento, permitindo-los entender a realidade e actuar de modo distinto. Cambiar nosso conhecimento. Vamos entender um pouco mais. Isto pode ser conceptual, que é saber, a teoria, conhecer, aprender. Pode ser procedimental, que é saber fazer, os procedimentos. E pode ser atitudinal, que é saber ser. Então, este conhecimento que vamos adquirindo é a parte teórica, é o saber fazer, pôr em prática, e é o saber ser, a atitude, a maneira de se comportar. O aprendizagem é um processo interno do homem, produto de seu relacionamento com seu entorno. E como esse se dá? Estou com problema no meu ordenador. Se dá com pessoas e situações cotidianas. E a isso chamamos de socialização. Socialização é a interação do indivíduo com seu entorno. Se dá com ideias, informações e cultura, que é a culturização. A culturização é estar imerso em las diversas culturas, é fazer parte
de las diversas culturas. E também o aprendizagem se dá com objetos e artefactos que chamamos de tecnificação, que é a dotação de recursos técnicos para uma atividade. Então, este processo, como será que este processo de aprendizagem se passa dentro de nosso cérebro? Temos acá os dois hemisférios de nosso cérebro, o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. Vamos a mirar as funções do hemisfério cerebral esquerdo. Habilidade numérica, linguagem escrito, razonamento, linguagem hablado, habilidade científica, controle da mão direita. E quais seriam as funções do hemisfério cerebral direito? Perspicácia, percepção tridimensional, sentido artístico, imaginação, sentido musical e controle da mão esquerda. Vamos mirar com mais informação, de uma maneira mais clara. O hemisfério esquerdo é descrito como analítico, processa informação de maneira linear e sequencial e é responsável por la capacidade verbal e del razonamento lógico. É o hemisfério esquerdo que coordena nossa mão direita. E o outro, o direito, processa simultaneamente em forma paralela, especialmente eficiente em el processo visual espacial, em imágenes, associado à la intuição, à la emoção e a los sentimentos. É em este hemisfério direito que nós temos a intuição, a emoção e nossos sentimentos. E este hemisfério que coordena a mão esquerda. Então, acá temos as funções de los dois hemisférios que temos em nosso cérebro. E como será que aprendemos? Como se passa este processo de aprender? Imaginemos a seguinte situação. Vamos dizer que desde os primeiros dias de vida de um bebê, de um recém-nascido, ele foi obrigado a alimentar-se com biberão, porque não podia estar com a alimentação do peito da madre e tinha que se alimentar através do biberão. E que passava? Todas as vezes que este bebê, que este recém-nascido tinha hambre, chorava. E quando chorava, que era uma maneira de se comunicar, como bem nos dije Albita na primeira parte, é uma maneira, uma linguagem de sua comunicação, chorava. E quando chorava, que passava? A madre corria o bebê em seu braço e oferecia o biberão, oferecia a alimentação e o bebê se quedava satisfeito. Certo dia, depois que já tinha 3 meses, que passa? O bebê empieza a chorar, como sempre hacía, com hambre. La mamá viene con el biberón, pero en este momento que viene la mamá, empieza a sonar su teléfono. La mamá pone el biberón ao lado del bebé, en la cama, y se queda hablando en el teléfono.
y el biberón está al lado del bebé dentro de la cama. ¿Qué pasa? El bebé coge el biberón y empieza a alimentarse. No. Con 3 meses, ¿qué pasa? Va a llorar cada vez más. Si estaba llorando un poquito, ahora que la mamá no atiende sus necesidades, va a llorar un poco más alto, hasta que la mamá venga y le ofrezca novamente la alimentación. ¿Qué pasa después de 12 meses? ¿Será que la mamá, al salir y dejar el biberón al lado del bebé, ya con 12 meses, será que este bebé se quedará llorando hasta que venga su mamá y le ofrece el biberón? ¿O el bebé con 12 meses será capaz de coger el biberón y tomar por sí solo? Certamente, cuando el niño ya tiene los 12 meses, ya tiene 1 año, ya posee la capacidad, la posibilidad de ya haber aprendido, porque a través de las informaciones que llega, ya está acostumbrado al proceso, ya tiene una mayor sentido de observación, ya tiene más informaciones que ha recibido, y el bebé con 12 meses ya puede, certamente vai a coger el biberón y empezar a alimentarse. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió durante estes 12 meses en el cérebro del niño que le permite comportarse de esta manera? ¿Qué ha pasado, qué ha transcurrido durante estes 12 meses en su cerebro para que ya tuviera condiciones de coger el biberón por sí solo y empezar a alimentarse? ¿No? Es porque en los primeros meses el bebé no tenía condiciones para coordinar todas las informaciones que recibía, transformándolas en una acción. Porque es necesario recibir las informaciones y transformarlas en una acción. La acción, por ejemplo, de coger el biberón e empezar a tomar. Antes, cuando recién nacido y con los 3 meses, esto no era posible, porque el cerebro del bebé todavía no tenía la maturidad para recibir las informaciones y transformarlas en acciones. Eso se da a lo largo del desarrollo físico del bebé. Entonces, a cada mes empieza una nueva fase de este desarrollo, como muchísimo bien Albita nos ha ofrecido las informaciones en la primera parte de este nuestro estudio. A cada edad, una fase distinta de este desarrollo, porque el cerebro ya está más maduro, ya tiene más maturidad, ya tiene más informaciones para que pueda transformar estas informaciones en las acciones. Seguindo um pouco mais, sabemos que nosotros tenemos una infinidad, aquí habla de 100 billones de neuronas que estão presentes no sistema nervioso humano e que tem como função fundamental transmitir as informações para o cérebro.
Então, são as neuronas que estamos mirando acá, as responsáveis por receber as informações e transmitir estas informações ao nosso cérebro. São elas que permitirão ao cérebro, que han permitido ao cérebro do bebê conduzir os impulsos nerviosos de diferentes áreas, conectando-las entre si. Ou seja, as neuronas, através de substâncias químicas, que nós chamamos de neurotransmissores, levam informações que recorrem em frações de segundo a diferentes pontos do cérebro. Então, as neuronas que nós temos em el cérebro e em la medula são as responsáveis por levar todas as informações que nós recebemos ao nosso cérebro para que sejam transformadas em ações. Então, é assim que nós aprendemos, recebendo as informações através das neuronas e produzindo em nossos cérebros ações de acordo com estas informações que estamos recebendo. E a formação de los conceptos. Que seria a formação de los conceptos? Se eu pongo acá uma frase que diz: la brisa que anuncia el amanhecer se agitava levemente entre los bancos de arena. Se eu pido para vosotros que analisem esta frase, se eu pergunto para vosotros, o que quer dizer esta frase? La brisa que anuncia el amanhecer se agitava levemente entre los bancos de arena. Se eu vivo cerca do mar, ou se eu tenho oportunidade de visitar o mar, se algum dia eu já he visitado o mar, quando eu vou ler esta frase, eu vou pensar que estamos falando de los bancos de arena que há em la playa, em la zona playera. Se eu não vivo cerca de la playa, não he visitado la playa, pero sí, eu vivo, por exemplo, em el deserto, ou eu he visitado el desierto. Para mim, quando ler esta frase, que la brisa que anuncia el amanhecer se agitava levemente entre os bancos de arena, e eu não vou imaginar uma paisagem playera. E eu vou imaginar uma paisagem do deserto. A cada um de nós, ao ler esta frase, podemos imaginar situações distintas. Se perguntamos a um ninho, por exemplo, de 5 anos, que seria um banco de arena, certamente este ninho nos falaria de uma coisa muito concreta. Para ele seria um banco de sentar hecho de arena. Para ele seria lógico. Quando eu pergunto um banco de arena, imagina de maneira muito concreta, muito lógica, que é construir um banco de arena e sentar. Essas 3 opções, la playera, la imagem do deserto e la imagem del niño, que imaginaria um banco de arena para sentar, nos hace perceber que nós cada um ancla o pensamento em aquilo que lhe é familiar.
Cada uno de nosotros vamos a conectar nuestro pensamiento cuando leer esta frase com situações que nos são familiares, que já hemos visitado, que já conhecemos, que já hemos mirado em uma película, por exemplo, em uma revista. Então, todo o pensamento de nós, quando vamos a ler alguma coisa, quando vamos a interpretar um texto, quando vamos a mirar o significado de uma palavra, quando nos perguntas, nós vamos ter como ancla de nosso pensamento aquela situação que nos é familiar. E isso também se passará com o niño. E por isso que é importante que os educadores, como dije também, Albita, trabalhem com o entorno do niño, de situações que o niño conozcam, que vivenciem, e que, principalmente, antes de oferecermos a definição, por exemplo, se eu fuera perguntar a los niños, que seria este banco de arena que hablo acá? Antes de oferecer a definição, nós, como educadores, devemos esforçar-nos para apresentar, através de recursos a los niños, variadas oportunidades para que compreendam o significado desta palavra. Porque este processo de aprendizagem necessita de informações, necessita de armazenamento de informações. Então, não é solamente porque um banco de arena, por exemplo, podemos mirar em la playa, podemos mirar em el deserto e já está. Não. Para trabalhar com os niños em las classes de educação espírita e los centros espíritas, necessitamos conhecer como este processo se dá. Os niños vão aprender, vão buscar dentro de si informações que já possuem. E nós vamos oferecer outras novas informações através de recursos. Por exemplo, trazer para os niños os bancos de arena do deserto. Trazer para os niños os bancos de arena de la playa. Para que os niños puedan compreender que banco de arena pode ser tanto do deserto, tanto de la playa. Para que os niños puedan tener en la memoria esta imagen de lo que es, de lo que pode ser um banco de arena. Então, nós necessitamos estimular a parte, deixa eu regressar, visual deste trabalho, deste processo de enseñança-aprendizagem. E não somente dar as respostas em las classes de evangelização, de educação espírita, nós não perguntamos que é Deus, se nós mesmos respondemos, é o Criador do universo. Não. Nós vamos oferecer ferramentas através dos recursos para que os niños cheguem a sua própria conclusão. Porque é assim que o aprendizagem se realiza, através deste intercâmbio de recursos. Com os recursos, o educador irá fazendo associação entre o que o aluno já conhece e as ideias, as informações novas que nós estamos oferecendo. Porque o cérebro necessita, quanto mais informações o cérebro receber, maior este processo de aprendizagem.
Então, é muito importante dentro de nosso trabalho estarmos preocupados com este processo. Não é solamente a definição, não é solamente explicar de uma maneira muito rápida o conteúdo. Não, é trabalhar como hemos estudado em la classe de planeamento, é trabalhar com atividades que pueda ofrecer a los niños una serie de informaciones para que ellos mismos lleguen a sus propias conclusiones. Y más adelante, una frase para mí fundamental de Rubem Alves, não é um espiritista, ha sido um teólogo e um educador muito importante de Brasil, com muitos livros, que tem uma frase para mim fabulosa. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É a través de los ojos que los niños toman contacto com a beleza e a fascinação do mundo, como em la ilustração anterior. Los ojos de los niños entusiasmados para mirar la vida en el desierto, las dunas, el medio de transporte, el calor que hace. Y si ponemos después una otra ilustración o un video de las dunas, de los bancos de arenas en la playa, los niños vão mirar el outro lado, el mar, el sol, los deportes acuáticos y una serie de otras informaciones. Entonces, apresentar las informaciones a través de los ojos, enseñar a los niños a mirar a todo, a ser observadores, que melhor para aprender sobre a criação de Deus que observar a natureza. Enseñar a los niños a observar, a pesquisar, a estarem atentos, porque cada vez mais vão estar oferecendo informações ao cérebro. Uma pergunta importante: memorizar ou aprender? Muitos creem que é necessário memorizar. Quantos educadores espíritas estão preocupados que os niños memoricem os conceitos? Quantos estão preocupados que os niños, por exemplo, sabemos disso, que há centros espíritas, há instituições em determinados países que os niños sabem memorizados todo o livro de los espíritos. Pero será que compreendem lo que han memorizado? Será que han aprendido lo que significa cada pergunta? E eu hablo disso com experiência. E eu lo sei, estou segura, porque conosco instituições espíritas que os niños sabem memorizado o livro de los espíritos. E vamos a mirar a importância da diferença. Memorizar frases, isto é, gravar em la memória, não é o mesmo que aprender as ideias que elas transmitem. Essa retenção em la memória será apenas momentânea e superficial, pois o verdadeiro conhecimento resulta sempre de um entendimento, de uma assimilação mais profunda de significado. Para aprender de verdade, necessitamos assimilar, necessitamos compreender. Por isso a importância de los recursos. Necessitamos compreender e não solamente memorizar. Se seu sentido não for entendido, as palavras serão meros recipientes vazios, descartados por el cérebro em la primeira oportunidade.
Entonces, lo que queremos en las clases de los centros espíritas es que los niños y los jóvenes aprendan la doutrina espírita y no memoricen. Que compreenda o significado do contenido para que eu possa pôr em prática em minha vida diária. Porque se não compreendo, vou deixar de lado em la primeira oportunidade. Fatores que favorecem o aprendizagem. Vou atrair alguns fatores importantes. Para vosotros, em esta primeira ilustração, que os parece? A classe está dinâmica, a classe está divertida, os niños estão interessados em los contenidos, em los recursos, ou será que seria melhor desta maneira? Qual a diferença entre um e outro? Que fator importante há em um e não há em outro? Que fator é este que favorece a aprendizagem em la segunda ilustração e que dificulta a aprendizagem em la primeira? A motivação. Necessitamos motivar a los niños para que queiram aprender, a participar. E por isso é importantíssimo nosso planeamento. A motivação é um fator importantíssimo para que a aprendizagem se realize de verdade em toda a sua totalidade. Outro ponto importante, que as atividades sejam significativas. O que quer dizer? Que tenham significado para os niños. Por exemplo, acá estão trabalhando a respeito do cuidado com a natureza. Necessitamos elaborar atividades que sejam significativas, que os niños compreendam que este contenido é de verdade importante para a minha vida, que faz parte de meu processo evolutivo, que faz parte das atividades de minha vida. Por que isso é importante? Porque senão nos miram e pensam, para que serve isso? Para que estou aqui para aprender isto? Que utilidade tem isto? Então, outro fator que favorece a aprendizagem é as atividades significativas, que os niños se identifiquem, que mirem que este contenido de verdade é importante para a minha vida. Outro fator importante, que as atividades estejam de acordo com o entorno do aluno. É necessário, para favorecer este processo enseñança-aprendizagem, que as atividades que vamos elegir, que vamos trabalhar, estejam de acordo com o entorno do aluno, onde o aluno vive, sua família, a sociedade que participa, os amigos, sua maneira de pensar. E eu necessito estar muito atenta, por isso a importância que decimos em la classe sobre o educador, de la capacidade de observação do educador. Outro fator importante que favorece a aprendizagem é que as atividades sejam colaborativas, que quer dizer trabalhar em grupos, oferecer a oportunidade para que os niños trabalhem em grupos, para aprender a ouvir a informação do outro, para respeitar a opinião do outro, para crescer de maneira conjunta, ajudando ao outro, lo que sabe mais, ajudando a lo que sabe menos, e não deixando o que sabe menos de lado, pero todos trabalhando em conjunto. Outro item importante é que as atividades facilitem o aprendizagem construtivo, que através da vivência
através da experiência, os niños puedan compreender los contenidos. Então, é um fator importantíssimo para facilitar este processo de enseñanza-aprendizagem, as atividades construtivas, em que os niños puedan construir os contenidos, puedan vivenciar os contenidos. E para finalizar, me gostaria de chamar a atenção de todos vosotros para a grande responsabilidade que temos como educadores espíritas. Acá, hoje, Albita e eu, hemos traído pouquíssimas informações, não, Albita, a respeito deste tema. É necessário que cada um de vosotros se comprometam a estudar, a buscar mais informações, a investigar mais sobre este tema do processo de enseñanza-aprendizagem. A aprendizagem transforma. Sempre que aprendemos algo, somos transformados em melhores versões de nós mesmos. Muitíssimas graças a todos. Voy a salir. Muchísimas gracias, Claudita. Y como tú decías, esto sería para un seminario, porque muchas cosas para hablar, para profundizar, pero el ser educador espírita nos da una responsabilidad, el estudio, la preparación, el compromiso, ¿sí? Entonces debemos prepararnos. Dios nos da tareas que debemos aprovechar al máximo, para después no estar arrepentidos por no cumplirlas. Entonces, gracias a Dios que nos da estas tareas para poder ayudar a formar a estos grandes seres, niños y jóvenes, que van a ayudar en ese proceso de la implantación del reino de Dios en nuestro planeta Tierra. Gracias a todos ustedes. La próxima semana estaremos trabajando lo concerniente a los adolescentes. ¿Qué pasa con esas edades que a veces son tan difíciles y que la mayoría de los padres se quejan tanto por las relaciones que llevan con sus hijos? Los docentes también tienen problemas con el trabajo con los adolescentes. Vamos a formarnos, vamos a estudiar para realizar las cosas de la mejor manera. Gracias, Claudita. Vamos a pedirle a Marielita que nos regale la oración final